Voy a terminar todo el tema de ensayo Proctor, ¿ok? Que es, digamos, la parte de realizar el procedimiento de compactación en laboratorio para poder arrancar el sábado en lo que se llama el control de compactación. Que obviamente esto lo hacemos en campo. ¿Okay? Este es el laboratorio 5, el laboratorio 6. Lab 5, Lab 6. Ok. Y el 7 queda en posición de permeabilidad y el último. Entonces, varias de las cosas que voy a pasar rápido están, uno, o en la clase virtual del sábado pasado, o también en lo que hemos hecho como repaso el sábado pasado. Vamos a hacer súper rápido, porque si no, atrás. Lo importante es mencionar lo siguiente, y siempre vamos a hacer un recordatorio, ¿no?, de aquello que hemos visto. Si este es un eje coordenado que va a representar la curva de compactación, ¿qué va en el eje horizontal? Contenido húmedo, ¿cierto? ¿Y qué va en el eje vertical? Peso específico seco, ¿ok? Que por ejemplo puede tener unidades de gramos por centímetro cúbico. ¿Okay? Así que nosotros vamos a definir en laboratorio, esto, viene aquí, vamos a definir una curva que va a tener esta forma, ¿ok? Esta de aquí, la línea de color azul, es la curva de compactación. ¿Okay? El cual me indica que mientras, digamos, incrementamos el contenido de agua, es decir, el contenido de humedad, vamos a llegar a un punto en el cual este peso específico seco es máximo, ¿ok? A partir de ese punto hacia adelante vamos a obtener todo el, digamos, el efecto inverso, en el cual va a empezar a decrecer ese peso específico seco. Al punto máximo, ¿ok?, se le denomina máxima densidad seca y ocurre al óptimo contenido de humedad, ¿ok? Eso es importante poderlo conocer. Como en laboratorio vamos a trabajarlo, y lo voy a repetir también más adelante, vamos a definir, así como el ensayo de límites de consistencia, ¿ok? Para el caso del límite líquido, que trabajamos con 4 puntos, para este caso también vamos a definir una serie de puntos, y no las he hecho caer exactamente en la parábola, o en lo que sería una forma parabólica, no una parábola matemáticamente hablando, sino una forma parabólica, porque lo que tenemos que hacer es ajustar esta forma, ¿ok?, a esa forma o a esa expresión matemática, y poder obtener la línea de tendencia, y el máximo corresponde a la máxima densidad seca, la cual ocurre al óptimo contenido de humedad. ¿Okay? Entonces ya hemos definido ello. Además, debemos tener en cuenta lo siguiente, que hay una curva que se denomina la curva de saturación, ¿verdad? Sí. Curva de saturación. Pero en este caso la curva de saturación para S igual a 1. Ustedes saben que el grado de saturación va desde 0 a 1. Aire ocupa los espacios vacíos, agua completamente ocupa los espacios vacíos. Entonces esta curva es para un S igual a 1, la cual nunca va a chocar a cualquiera de las curvas de compactación que estemos trabajando. ¿Ok? Sí va a haber una curva de compactación, una curva de saturación que va a pasar por el punto OCH-MDS. Y esa curva de saturación se da para un contenido, disculpen, para un grado de saturación óptimo. ¿Qué significa eso? Que este S puede representar la máxima densidad seca posible para este suelo. ¿Ok? Importante también es que esto está hecho para una energía en específico. Una energía. ¿Ok? La energía E. Conforme nosotros implementamos la energía, podríamos tener unas densidades mayores incluso. ¿Ok? Pero bueno, hay energías normadas, es decir, a través de las normativas, y con las cuales nosotros tenemos que trabajar. ¿Está bien? Entonces es un resumen más o menos rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, vamos a enfocarnos en esta parte de acá, en cómo obtener MDS y OCH a partir de, digamos, de técnicas de laboratorio. ¿Okay? En primera instancia, el ensayo de laboratorio generalmente utilizado para hallar ya sea máxima densidad seca y obviamente el OCH asociado se llama el ensayo de compactación de Proctor. Proctor es el apellido de una persona, ¿okay? Así como Casagrande es el apellido de una persona,
como Terzaghi, ustedes van a aprender que más adelante se la pidió una persona, en honor a esas personas que delimitaron ciertas tendencias o ciertas metodologías, pues se acuña esa, digamos, esa apellido. ¿Okay? Y como tal tenemos dos tipos de ensayos, el ensayo Proctor estándar y el ensayo Proctor modificado. ¿Okay? ¿Cuál es el principio del estado del ensayo de Proctor? ¿Okay? Es el uso estandarizado de la energía, es decir, a una energía conocida. ¿A qué yo puedo asociar una energía? Tan simple como si tengo un determinado peso y yo tengo una determinada altura, yo puedo definir que la energía es igual a esa energía potencial, ¿cierto? El peso por la altura, ¿cierto? Sí. Y si yo ocupo o si realizo este proceso de elevar el peso, soltarlo y que choque aquí en el suelo, digamos, por ejemplo, lo puedo repetir un número determinado de veces, así que lo puedo multiplicar por n, que sería n sería el número de veces que yo realizo este procedimiento. ¿Ok? Y esta energía está normalizada. ¿Qué quiere decir eso? Pues está normal. El peso está en la norma. ¿Cuánto peso en kilonewtons, etcétera? ¿Cuál es la altura? Está normada. ¿Y cuál es el número de golpes? Todo esto está en la norma. Por eso es que se denomina Proctor estándar, porque todas esas variables, peso, altura y número de golpes, están en la norma. ¿Ok? Luego, ¿qué más? La segunda viñeta nos dice lo siguiente: si una serie de muestras de suelo se compactan a cada vez mayores contenidos de agua, si una muestra de suelo, esto es para una muestra de suelo, se compacta a niveles mayores o cada vez mayores de contenidos de humedad, la densidad seca resultante de las muestras variará. En algunos casos aumentará hasta llegar a la máxima densidad seca. Pasada ese óptimo contenido de humedad, tenemos una reducción de ese peso específico. ¿Ok? Como indica la tercera viñeta, la densidad incrementará hasta un valor pico y luego se reduce. A nosotros nos interesa calcular esa tendencia. ¿Para qué? Para que el punto máximo sea MDS y el contenido de humedad asociado a ese punto máximo sea el pH. ¿Ok? O el óptimo contenido. Ahora, en este ensayo el suelo es compactado en un molde con un volumen de 944 centímetros cúbicos y 101.6 milímetros de diámetro. Ustedes recordarán, en el laboratorio 1 de metrología teníamos claro dos moldes, ¿cierto? Uno más pequeño que el otro. Pero específicamente hablando, el molde tiene que ver con los métodos que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero llegar es que esos moldes requieren calcularse su volumen, como lo hemos hecho en el laboratorio, y su altura o su diámetro también en este caso. ¿Okay? Estamos hablando del ensayo Proctor estándar. ¿Okay? Durante el ensayo, el molde es fijado a una placa de apoyo en el fondo. Ustedes veían que se tenía una placa, ¿cierto? Teníamos un cilindro y una placa acoplada a esta que también tenía una serie de mariposas y, digamos, tuercas para poderlo cortar en el fondo. ¿Okay? El suelo es mezclado con varias cantidades de agua. ¿A qué me refiero con varias cantidades de agua? Por ejemplo, contenido de humedad 1, contenido de humedad 2, contenido de humedad 3 y contenido de humedad 4, ¿cierto? Obviamente tengo pesos específicos secos 1, 2, bueno, este 3 por aquí, pongámosle, y este pongámosle aquí, peso específico seco 4. Todos esos son pesos específicos secos. ¿Okay? El suelo es mezclado con varias cantidades de agua y luego es compactado por 3 capas iguales con un martillo que golpea 25 veces por capa. Algo que debí colocar aquí también por el número de capas que sería, vamos a colocar así, ¿okay? Por el momento, mientras no definamos las variables. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Yo voy a tener un molde. ¿Okay? Voy a tener un molde cuyo volumen va a ser igual a 944 centímetros cúbicos. Este molde tiene una altura H que sería 101.6 milímetros, ¿ok? Y luego, ¿qué me indica la norma? Me indica que yo voy a compactar el suelo en 3 capas. Es decir, aquí tengo la primera capa, la segunda capa y la tercera capa. La primera capa, la segunda y la tercera, ¿ok? Y luego voy a utilizar un martillo compactador. ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar esta parte de atrás. Voy a tener un peso de determinada altura, ¿okay? Este peso va a ser igual a 2.5 kilogramos, ¿okay? En ese caso kilogramos fuerza, ahí lo pasamos en newtons, ¿okay? Y una altura de 30.5 centímetros, ¿okay? Y 25 golpes, ¿okay?
¿Qué quiere decir? Yo tengo para determinado contenido de humedad, ¿ok? Voy a preparar mi primera capa, aquí la tengo, ¿ok? Y luego voy a elevar este peso de 2.5 kilogramos, 30.5 centímetros. Ese es el primero suelto y ese es el primer golpe. Lo levanto de nuevo, lo suelto, ese es el segundo golpe. Y así, lo hago 25 veces. Una vez que hago 25 veces, coloco la segunda capa, hago lo mismo. Ese peso de 2.5 kilogramos, lo elevo 30.5 centímetros, lo suelto, un golpe, 2, 3, hasta 25 veces. Y luego la tercera capa, hago lo mismo. ¿Okay? Ese es el procedimiento general del ensayo de Proctor. Estándar y modificado. Las cuestiones de estándar y modificado están asociados al número de golpes y a otras variables que vamos a ver más adelante. Pero en resumidas cuentas, es eso. ¿Okay? Ahora, igual esto lo voy a explicar cuando vayamos al laboratorio, pero es fácil calcular el contenido de humedad, ¿verdad? Tomo una muestra, peso antes, peso después. Sencillo. ¿Okay? Dime. Disculpe, el dato del pH es para hallar la energía. ¿Este H de aquí? ¿O este H de aquí? No, este H simplemente es para calcular el volumen. Te voy a explicar por qué. Porque yo necesito calcular el peso específico húmedo, ¿cierto? Eso es igual a peso entre volumen. El volumen se calcula por... Vamos a borrar por aquí, para no complicar mucho. Vamos a borrar toda esta parte. No es necesario. Igual esta parte de aquí no... Esto de aquí, ya. Entonces, vamos a trabajar... Vamos a colocar que este H sea H mayúscula. Y este H que sea H mayúscula. ¿Okay? Yo necesito el volumen, ¿cierto? Es el volumen del espécimen. ¿Cuál es el volumen del espécimen? Pi del cuadrado sobre 4 por H mayúscula, ¿cierto? O sea, este H mayúscula, que es la altura del espécimen, me sirve para calcular el volumen. Únicamente para calcular el volumen. Para calcular la energía, yo sí necesito esta altura de caída, eso sí. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Ahora, a lo que iba. Yo necesito calcular el contenido de humedad. Fácil. Agarro peso antes, lo seco al horno, peso después, y usted ya sabe cómo calcular el contenido de humedad. En ese caso no hay ningún problema a estas alturas del curso. Para calcular el peso específico húmedo, yo tengo volumen, así que ya conozco el denominador, ¿cierto? Sencillo. Ahora, yo peso el molde, lo hemos pesado, recuerden, en el laboratorio, en el laboratorio 1 de metrología sabemos cuánto pesa. Luego de haber hecho este proceso de una capa, 25 golpes, elevarlo, soltarlo, segunda capa, tercera capa, vamos a tener un peso final, ¿cierto? Si yo le quito el peso del molde, tengo el peso del suelo, ¿cierto? Así que este numerador también es fácil de obtener. ¿Sí? ¿Me siguen? Si hay consultas, me avisan, por favor. Colocarlo ¿Dime? el análisis, ahí quitarle el peso del molde. El molde, claro. El peso del molde del suelo compactado menos el peso del molde es el peso del suelo compactado. Claro. Y esto va en el numerador. Pero yo tengo peso específico húmedo, ¿verdad? ¿Y qué va acá? Seco. ¿Cierto? Ustedes ya saben esta fórmula, PSU. Peso específico seco. Peso específico seco es igual al peso específico húmedo, que lo acabamos de calcular de aquí, sobre uno más el contenido de humedad que ya lo acabamos de calcular. Y así pasamos, esto es al final, voy a dar esta superlínea por acá, lo que al final graficamos en la curva como eje vertical. Y así trabajamos para 4 puntos, ajustamos a una curva pseudo parabólica, utilizo este término pseudo porque no sigue una función como tal de este tipo, y obtenemos el punto máximo, MDS, y con su correspondiente OCH. Y así es el cálculo de Proctor. Facilito, ¿verdad? No es nada complicado. Es el PC3, ahí hay como 5 puntos, creo, como 6 por ejemplo. Sencillo, fácil. Y Proctor viene en el final también. Así que revisamos exámenes. mañana quizás. Mañana que es virtual en la uni también voy a aprovechar. ¿Ya? Aquí está, no hay problemas, chicos, por favor. Este es Proctor. Sencillo, lo único que cambia es Proctor modificado, de método, eso ya ahorita lo explico, pero ahí está todo. Y ahí está la separación laboratorio así como en nuestro caso. ¿Qué fue? Que se mira así. Ahí está, digamos, un vistazo más amigable de los esquemas. Creo que esto ustedes lo conocen, ¿verdad? Esto es del laboratorio 1.